Hola, muy buen día. Mi nombre es Gerardo Hernández Flores, estudiante de la carrera en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta es una actividad de la materia Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor ingeniero Morales Ibarra Juan José. Es el proyecto Herramientas Estadísticas aplicadas al campo laboral, la continuidad de los problemas de la unidad que se van a estar tratando. En este caso, el tema fueron estimaciones y tamaños de la muestra, una estimación en la proporción de una población. El ejemplo práctico como herramienta, al tener una estimación o realizar una estimación sobre una población, en este caso tenemos como ejemplo la mejora de calidad en la producción y nos plantea el siguiente ejemplo. La empresa Metallics SADCB realizó una prueba de mejora diseñada para incrementar la probabilidad de obtener piezas con una mayor calidad. Se realizó un estudio con 600 piezas, utilizando el método de mejora continua, de las cuales 550 piezas fueron de mayor calidad. Aquí vamos a estar resolviendo 4 incisos, el cual el inciso A nos pide que debemos de saber cuál es la mejor estimación puntual de la proporción probacional de piezas con una mayor calidad, en la cual usamos el método de mejora continua. El inciso B nos pide que utilicemos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de piezas con mayor calidad que usaron el método de mejora continua. En el inciso C calcularemos un margen de error correspondiente a un nivel de confianza del 95%. Y en la opción D calcularemos el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%. En vez del 95%, el 90%. Con un margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Ok. Para realizar la estimación puntual, para este inciso no necesitamos Minitab, sino que simplemente haremos una conversión en el total de las piezas que tuvieran una mejor calidad con el número realizado de los estudios, que fueron 550 piezas divididas entre el total de número de muestras. Nos da un 91.6%, que eso muestra la estimación puntual de la población. Ok. Con esto resolvemos lo que es el inciso A. El inciso B dice que utilicemos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de piezas con mayor calidad que usaron el método de mejora continua. Para esto utilizaremos la aplicación de Minitab. Vamos a ir a Minitab, nos iremos al apartado de estadísticas, estadística básica, y sobre eso al dato de una proporción, ya que queremos determinar la proporción de un evento observado en una muestra que difiere significativamente de un valor específico. Ok. Aquí, si tuviésemos datos capturados en las columnas o en la hoja de trabajo, pues podremos colocarlos, una o más muestras. Pero en este caso, como tenemos datos, los vamos a resumir. En total, el número de eventos positivos que se realizaron, en este caso, fueron 550 piezas que fueron las de mayor calidad. 550 piezas sobre el total de números de ensayos que se realizaron, que fueron 600 ensayos. Ok.
que dice que construiremos un intervalo de confianza al 95%. Para esto, el nivel de confianza por default nos da una proporción de la muestra del 95%. Con un método exacto le damos en aceptar y aceptar. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro intervalo de confianza. En el ejemplo nos lo pide al 95%. Al 95% se encuentra aquí. También podemos observar aquí en la estadística descriptiva el número total de eventos o de muestras que se realizaron, que fueron 600, y 550 eventos que fueron o que tuvieron una mejor calidad. También la proporción muestral, que fue 0.916. En este caso aquí está la proporción muestral, del 91.6%. Y nuestro intervalo de confianza, que va del 89.1% al 93.7%. Esta sería la respuesta para el inciso B. Como tal, ¿qué representa este intervalo de confianza? Representa que si se hace un número determinado de muestreos, en el 95% de esos muestreos, por ejemplo, si hacemos el muestreo de 100 muestreos, entre 550, que fueron los eventos, entre el número 600, ya que fueron los eventos totales, al tamaño del evento, que fueron 550, o ya puede ser otro tamaño de evento. Si hacemos 100 muestreos, en el 95% de estos muestreos, la proporción poblacional se va a encontrar dentro de estos parámetros, dentro de 89.1% y 93.7% superior y 89.16% inferior. Eso es lo que significa el intervalo de confianza. Ahora, para calcular el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%, esto digamos igual a mitad, estadística, potencia y tamaño de una muestra, y nos iremos al tamaño de la muestra para estimación. Aquí calcularemos el tamaño de la muestra necesario para estimar un parámetro dentro de un margen de error especificado. Aquí podemos seleccionar distintos tipos de parámetros. Puede ser la media, la desviación estándar, la varianza, la proporción, la tasa o la media en este caso. Vamos a seleccionar la proporción. En este caso la proporción fue de 91.6%, que va a ser 0.916. Y vamos a estimar lo que es margen de error. El tamaño de la muestra fueron 550. Fueron 600. Damos en aceptar. Y como podemos ver, el tamaño de la muestra para esta estimación, tenemos que es el parámetro de la proporción con una distribución binomial a una proporción del 91.6%, con un nivel de confianza del 95%. Aquí en el tamaño de la muestra fueron 600. En nuestro margen de error, como límite inferior, tenemos que fue tenemos 2.5%, y en el límite superior tenemos 2% de margen de error. Como podemos ver, la variación es muy poca. Y con esto calcularíamos lo que es el margen de error correspondiente a un nivel de confianza del 95%. Ahora, ¿qué pasaría si el tamaño de la muestra necesario sería una proporción de 90% en vez del 95%? Y el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Ok, para esto.
Para esto nos iremos al apartado de estadística, potencia y tamaño de la muestra. Aquí realizaremos el tamaño de la muestra para una estimación, donde calcularemos el tamaño de la muestra necesario para estimar un parámetro. Aquí vamos a hacer la proporción. Aquí como proporción, el ejemplo nos marca que va a ser en vez del 91.6%, vamos a manejar el 90%. Damos que es 90%. Y vamos a estimar el tamaño de la muestra. Aquí tenemos como margen de error del 0.1%, entonces va a ser 0.01% con un nivel de confianza del 95%. Aquí en el tamaño de la muestra para esta estimación, el nivel de confianza va a ser del 95%, entonces vamos a aceptar y aceptar. Aquí, como podemos ver, nuestro tamaño de muestra para esta estimación, tenemos que en el parámetro es proporcional con una distribución binomial a una proporción del 90% con su nivel de confianza del 95%. Y bueno, aquí el tamaño de la muestra que debemos de tener, si tenemos una proporción de éxito del 90%, son 3.786 y con su margen de error del 0.1%, del 1%. Como podemos ver aquí el ejemplo de la empresa Metallics, donde se realizó la prueba de mejora, ya quedó realizado. Procedemos con el segundo ejemplo, que es igual a una estimación de tamaño de la muestra dentro de una proporción de una población. El ejemplo también va a ser la mejora de calidad dentro de la producción. El ejemplo nos dicta que la empresa Metallics SADCB realizó una prueba de mejora diseñada para incrementar la probabilidad de obtener piezas con una mayor calidad, y se realizó un estudio ahora de 100 piezas utilizando también el método de mejora continua, las cuales fueron 80 piezas, donde fueron de mayor calidad. En el inciso A nos pide que calculemos la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las piezas que tuvieron mayor calidad. Entonces, para esto utilizaremos una conversión rápida del total de piezas con éxito entre el total de número de muestras que se realizaron. Vamos a aceptar. Ok, fueron las 80 piezas con éxito divididas entre 80 piezas divididas entre las 100 piezas. Bueno, aquí tenemos un 0.8%. Le damos, aquí nuestra estimación puntual es del 8% en una proporción poblacional. Ahora, utilizaremos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para este porcentaje de piezas con mayor calidad que usaron el método de mejora continua. Para eso vamos a militar, hacemos estadísticas básicas y vamos a realizar lo que es una proporción. Aquí en datos resumidos tenemos el total o el número de eventos que fueron 80 y sobre el total de ensayos que fueron 100. A continuación, con un nivel de confianza del 95%, le damos en aceptar. Y aquí en la prueba de confianza de una proporción tenemos que nuestra estadística descriptiva, el número total de eventos fueron 100, los eventos con calidad positiva fueron 80, la muestra proporcional fue del 0.8 o del 8%, y con un índice de confiabilidad del 95% para la muestra poblacional, con un límite, este se va a encontrar dentro del 0.7% y el 8.7%. Ahora, para calcular el margen de error correspondiente al nivel de confianza de un 95%, nos diremos a estadística, potencia y tamaño de la muestra.
Aquí en el tamaño de la muestra, calcularemos el tamaño de la muestra necesario para estimar un parámetro dentro de un margen de error especificado. Aquí en la proporción va a ser, el parámetro lo vamos a hacer la proporción, y la proporción va a ser de un 80%. Punto 8. Aquí estimamos la muestra, estimar el margen de error. Aquí tenemos como tamaño de muestra que fueron 100 piezas. A un nivel de confianza 95%, vamos en aceptar. Y aquí nuestro tamaño de la muestra para esta estimación. Este método fue basado en la proporción, una proporción del 8%, una distribución binomial con un nivel de confianza del 95%. El total del tamaño de la muestra fueron 100. Aquí es una campana de Gauss. Entonces, en nuestro margen de error, el límite inferior va a ser del 0.09 y en el margen de error superior, el límite superior del 0.07%. Ahora, en vez del que nuestra muestra, si su proporción de éxito fuese del 85%, en vez del 8, y con un margen de error de 2, a un nivel de confianza del 99%, ahora invertiríamos las cosas. Damos estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. En este caso va a ser la proporción de 85%. Aquí con un margen de error del 0.02%, con un nivel de confianza del 99%, 0.0%. Le damos en aceptar. Y aquí nuestro tamaño de la muestra para esta estimación, el método o el parámetro que utilizamos fue proporcional a un 85%, con nuestro nivel de confianza 99% y nuestro margen de error a un 2%, o sea que nuestro tamaño de la muestra quedaría en 2327. Con esto tenemos por concluido el segundo caso práctico, y como tercer caso práctico tenemos, igual que la empresa Metallics SADCB, realizó una prueba de mejora diseñada para incrementar la probabilidad de obtener piezas con una mayor calidad, donde se realizó un estudio con 10 piezas utilizando el método de mejora continua, de los cuales 8 piezas fueron de mayor calidad. En esta haremos la estimación, como fueron piezas más grandes, de las 8 piezas que fueron con éxito, entre las 10 piezas estamos a un 8%. Igual, ya tenemos lo que es la estimación puntual. Utilizaremos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de piezas con mayor calidad que usaron el método de mejora continua. Para esto nos iremos a estadística básica, el método de una proporción, datos resumidos. El número de eventos en total fueron 8 de 10, número de ensayos, con un nivel de confianza entre el 95%. El método de la prueba de confianza en un intervalo para la proporción. Para ese análisis se utilizó un método exacto. En nuestras estadísticas descriptivas tenemos un número total de 10 eventos, en los cuales 8 fueron positivos, con una muestra de proporción del 8%, con un índice de confiabilidad del 95%, en el cual se encuentra en el límite inferior del 4.4% y al 9.7%. Dentro de este índice de confiabilidad se encuentra nuestra prueba proporcional. Ahora, nos dice que calculemos un margen de error que corresponda a un nivel de confianza del 95%. Ahora, para calcular este nivel de confianza, nivel de margen de error, vamos al tamaño de la muestra, damos un parámetro de proporción. Aquí la proporción nos las dio que fue a un 8%. Entonces, va a ser 8.
Para estimar nuestro tamaño de muestra, bueno, nuestro margen de error, tenemos que conocer lo que es, bueno, para eso vamos a necesitar lo que es el tamaño de la muestra, que fueron 10 piezas con un nivel de confianza al 95%. Vamos a aceptar. Ahora el tamaño de la muestra para esta estimación nos dice que es la proporción de un 8% con un nivel de confianza del 95%, como nos pide en el ejemplo. Y los resultados fueron de que aquí tenemos la campana de Gauss. En un tamaño de la muestra que fueron 10, tenemos un margen de error en el límite inferior del 3.5% y un margen de error en el límite superior del 1.7%. Con esto calculamos lo que es el margen de error. Y ahora procedemos a calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, pero a un margen de error del 4%, a un nivel de confianza del 99%. Ok, a esto vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra, aquí calcularemos el tamaño de la muestra necesario para estimar un parámetro dentro de un margen de error específico. En base a la proporción, aquí nuestra proporción va a ser a un 85%, 1.85. Estimaremos lo que es nuestro margen de error, o queremos conocer el tamaño de la muestra, que es 0.4%, a un nivel de confianza del 99%. Le damos en aceptar. Aquí nuestro tamaño de esta muestra para esta estimación, tenemos que el método fue un parámetro proporcional con una distribución binomial en una proporción del 85%, como lo pide el ejemplo, a un nivel de confianza del 99%. El total de resultados fueron nuestro tamaño de la muestra, que fueron 633, y a un margen de error del 0.4. Y con esto daríamos por concluidos los 3 ejemplos prácticos en base a una estimación sobre la proporción de una población. Agradezco su atención prestada, deseándole un excelente día. Gracias.